El millonario y el mendigo. Un encuentro que cambió su destino. Era una mañana fría de diciembre en la gran ciudad. Los edificios de cristal reflejaban el gris del cielo, mientras las luces navideñas parpadeaban, iluminando el caos de las calles. Alejandro, un millonario conocido por sus negocios brillantes, caminaba apresurado hacia su lujosa oficina. Iba con su traje de diseñador, sintiéndose el rey del mundo, pero algo en ese frío aire hacía que se sintiera inquieto. Fue entonces, justo al doblar la esquina, que lo vio. Mateo, un mendigo con una barba enmarañada y ojos tristes, estaba acurrucado en un rincón. Sus manos temblaban, y a su lado había un cartón que decía: «Por favor, ayúdame». Alejandro, que solía ignorar este tipo de escenas, sintió un nudo en la garganta. Las voces del pasado resonaron en su mente, en que su familia luchaba por un plato de comida. La desesperación de aquellos momentos lo golpeó como una ráfaga de viento helado. El bullicio de la ciudad. Era un viejo reloj de bolsillo, desgastado pero elegante. Alejandro lo recogió, sintiendo la frialdad del metal en su mano. Al examinarlo, notó unas inscripciones que lo hicieron estremecer. Eran iniciales que resonaban en su memoria. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Alejandro, más intrigado por el reloj que por el mendigo. Mateo levantó la vista, sus ojos revelando la historia de un alma marcada por la vida. «Era de mi padre, pero eso ya no importa», respondió con voz temblorosa. Alejandro no podía entender por qué esas palabras golpeaban su pecho con tanta fuerza. Miró el reloj nuevamente y de repente una conexión olvidada lo asaltó. El reloj tenía un diseño que pertenecía a su familia. ¿Cómo podía ser que Mateo tuviera algo tan valioso? Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. «Oye, ¿es posible que sepas algo sobre mi familia?», preguntó, dejando que la ansiedad se dibuje en su rostro. Un silencio sepulcral se instauró entre ellos. La gente pasaba, ajena a lo que sucedía. Un grupo de trabajadores murmullaba sobre la pobreza, despectivos, sin darse cuenta de que estaban ignorando a dos hombres que de alguna manera estaban entrelazados por el hilo del destino. Mateo pareció titubear, cuestionándose si debía abrirse sobre su pasado. Los recuerdos luchaban en su mente, llenando su voz de temor. Alejandro, sintiendo que el tiempo se escurría, presionó: «Por favor, solo dímelo». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas y otra vez la ciudad parecía quedar en silencio. Aquel encuentro, tan inesperado, estaba a punto de desentrañar un secreto que cambiaría todo. Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y... «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos». Alejandro sintió el temblor de la voz de Mateo, y en ese instante, en los profundos ojos del mendigo, vio más que sufrimiento, vio un reflejo de su propio pasado. Tenía tantas preguntas, pero las palabras se enredaban en su garganta. «¿Qué sabes sobre mi familia?», repitió.
Mateo inhaló, preparándose para destapar una herida que había guardado como un secreto sagrado. «Tu padre era mi hermano», murmuró finalmente. Las palabras cayeron como un rayo y el corazón de Alejandro se detuvo un instante. La confusión lo invadió. Su familia siempre había hablado de su historia, pero nunca había mencionado a un hermano perdido. «Eso no puede ser», dijo Alejandro, buscando entender lo incomprensible. «¿Estás seguro?» Mateo soltó una risa amarga. «¿Cómo crees que terminé aquí?» Después de la muerte de nuestra madre, él tomó una decisión. Te llevó a ti y a mí me dejó atrás. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Alejandro retrocedió un paso, el rostro pálido como el impasible cielo invernal. La incredulidad se transformó rápidamente en rabia, luego en dolor. El ruido del tráfico, las risas de los niños y las conversaciones despreocupadas de los transeúntes se convirtieron en un murmullo lejano. Solo había silencio entre ellos. Él no quería creerlo, pero la conexión del reloj, las iniciales, todo tenía sentido. Si él fue tu hermano, dime, ¿de verdad no tienes a dónde ir? Alejandro se sintió arrastrado entre la necesidad de ayudar y la traición que sentía por su familia. ¿A dónde ir? Este es mi hogar ahora, respondió Mateo, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Este es el legado que me dejaron. Alejandro comenzó a sentir una presión en su pecho, un nudo creciente de emociones que no podía ignorar. La imagen de su vida de lujos y excesos contrastaba abrumadoramente con la de Mateo. Pero justo en ese momento de revelación, un grito desgarrador atravesó el aire. Un estruendo resonó cerca. Un grupo de hombres, alto y corpulentos, emergieron del caos, empujando a las personas. Alejandro y Mateo observaron atónitos como uno de ellos, con un rostro furioso, se dirigía hacia ellos. «¡Mateo!», gritó el hombre, su voz enfurecida. «He estado buscándote». Era un ladrón en la calle, conocido por sus peleas, y su mirada estaba fijada en el reloj de bolsillo que Alejandro sostenía. «¡Dámelo!», ordenó, extendiendo una mano. El momento se llenó de tensión. Mateo se puso de pie, bloqueando el paso. «¡No lo haré! Es todo lo que me queda de mi padre». «Oye, así que este es el hermano del millonario, ¿eh?» El tono del ladrón se volvió escarnecedor. «No hay tiempo para jugar a la familia, viejo». La situación se estaba intensificando rápidamente, y el miedo comenzó a envolver a Alejandro. Era un duro contraste, de la revelación de una conexión familiar y el dolor de un pasado compartido a la inminencia de un conflicto violento. Alejandro podía sentir el frío sudor en su frente. ¿Qué haría? ¿Saldría corriendo o se mantendría firme junto a Mateo, un hombre que acababa de conocer, pero que ahora compartía un secreto que los unía? El ladrón hizo un movimiento brusco, avanzando hacia ellos. Las voces de la multitud aumentaban en un murmullo nervioso. Todo sucedió en un instante, y Alejandro, con el corazón latiendo en su garganta, comprendió que la revelación de Mateo no solo cambiaría su vida, sino que podría llevarlos a la ruina. Aquel momento podía significar la salvación o la condena. ¿Qué haría Alejandro? Se preparó para actuar, pero no sabía si la esperanza o el caos serían sus guías. Las luces navideñas brillaban a lo lejos, pero para él ese destello ya no significaba alegría. Había una batalla por librar, y el destino de ambos hombres pendía de un hilo. El ladrón se acercó, y el aire se volvió pesado y tenso. Alejandro sintió el latido de su corazón fuerte y veloz.
¡Dámelo!, repitió con una rabia palpable, dejando respirar su ira con cada palabra. El hombre se abalanzó hacia adelante, y Alejandro, movido por una mezcla de instinto y coraje, se colocó entre Mateo y el ladrón. Las manos temblorosas de Mateo se alzaron, defendiendo lo único que quedaba de su padre. ¡Para! ¡No te lo llevarás!, gritó Alejandro, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. Pero el ladrón no se detendría así. Con un movimiento brusco, empujó a Mateo hacia un lado. La escena parecía ralentizarse. Alejandro se preparó, sintiendo la adrenalina inundar su cuerpo. El ladrón extendió la mano hacia Alejandro. Sin embargo, justo en ese instante, un estruendo de sirenas cortó el aire, llenando las calles. La multitud comenzó a dispersarse mientras 3 patrullas de policía giraban la esquina, las luces parpadeando como señales de alerta. En un abrir y cerrar de ojos, todo se tornó caótico. Alejandro aprovechó la distracción. Tomó la mano de Mateo y lo arrastró hacia un callejón cercano. «¡Rápido!», le dijo, el miedo empujándolo a actuar con rapidez. Cuando se sintieron a salvo, se detuvieron, jadeando, el temor grabado en sus rostros. Sin embargo, la confusión todavía reinaba en la mente de Alejandro. ¿Qué fue eso? ¿Por qué ese hombre estaba tan furioso? Mateo dejó caer su mirada al suelo, como si el peso de sus palabras fuera casi insoportable. Ese hombre, él sabe quién soy. Y no solo eso, sabe de nuestro pasado. ¿Qué? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué hablas? Él es parte del círculo de las personas que mi hermano dejó atrás, después de que se llevó a todos. Oh, yo quedé expuesto a la violencia y la opresión, murmuró Mateo con voz quebrada. Cada palabra le dolía como un puñal. Ese ladrón ha estado buscando el reloj porque es más que un objeto. Es una llave a un secreto que ambos hemos ignorado. Alejandro se sintió helado. ¿Una llave? ¿A qué tipo de secreto? Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Los recuerdos que creímos perdidos, la verdadera razón del abandono, el reloj. Es parte de una historia más grande, algo que pudo habernos mantenido unidos. Pero una vez que mi hermano se llevó todo, yo ya no contaba. Dime más, insistió Alejandro, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Mateo no respondió. En cambio, su rostro palideció aún más al mirar hacia el final del callejón. Alejandro siguió su mirada y vio al ladrón emergiendo del caos, ahora acompañado por un grupo de hombres. Sus rostros eran de confianza y amenaza. «Él no está solo», susurró Mateo, el pánico evidente en su voz. «Vienen por el reloj y por mí». El ladrón sonrió de manera siniestra mientras avanzaba. «¿Crees que puedes escapar, hermano de un millonario? Sabía que encontrarías al viejo, sabía que vendrías». La frase resonó en el aire, dejándolos a ambos helados. Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significado tenía eso? «Hermano, ¿qué quieres decir?» Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, el ladrón reveló un rostro escaneado por la furia y el deseo. «Tu hermano ha estado guardando secretos que no quisieras conocer». Todo se oscureció. El tiempo dejó de importar. La conexión que Alejandro había comenzado a comprender con Mateo se desvaneció en un giro espeluznante. El ladrón gesticuló y, como si todo estuviera planeado, los hombres se lanzaron hacia ellos.
Los golpes resonaron, y Alejandro sintió que caía al suelo. La imagen de Mateo desapareciendo entre la multitud se volvió un eco distante. La escena se desvaneció en desenfoque. Alejandro comprendía que el reloj no era solo un vínculo perdido, era el inicio de un conflicto mucho más oscuro, uno que podría cambiar su vida para siempre. El miedo y la adrenalina se mezclaban, pero ya no había vuelta atrás. Lo único que le quedaba era un misterioso camino por delante, marcado por secretos, traiciones y una lucha que apenas comenzaba. El ladrón avanzaba, y Alejandro sintió que la adrenalina le latía en las sienes. «¡Detente!», gritó, pero el ruido de la multitud ahogaba su voz. La figura amenazante del ladrón crecía en su línea de visión, y cada paso que daba vibraba con la tensión del momento. Era un hombre fuerte, con una furia que prometía desatar el caos. «Este es el final, hermano de un millonario», dijo el ladrón. Sus ojos ardían con una rabia incontrolable. De repente, la realidad se desdibujó en un torbellino de pánico. Alejandro apretó el reloj en su mano como si pudiera absorber sus secretos. Pero el ladrón... En un movimiento rápido, el ladrón lanzó su mano hacia el reloj. «¡Dámelo ya!». Alejandro se lanzó hacia adelante. Pero justo cuando la mano del ladrón tocó el reloj, algo sorprendente ocurrió. Una explosión resonó desde el interior del barrio. Un trueno que hizo temblar el suelo. Un edificio cercano estalló en llamas, lanzando escombros y humo hacia el aire. El caos se desató, la multitud gritaba, se lanzaba a correr en direcciones opuestas. El ladrón, distraído, miró hacia el fuego, y ese instante fue suficiente. «¡Corre!», gritó Alejandro, tomando la mano de Mateo y arrastrándolo hacia la sombra de un callejón cercano. Pero justo cuando pensaban que podían escapar, una figura emergió de entre las llamas. Era un hombre de pie, con un traje formal y una sonrisa que no encajaba con el horror que los rodeaba. «Padre», murmuró Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Eres tú?». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La confusión se apoderó de él. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué está pasando? La voz de Alejandro temblaba. Nomás podía mirar el rostro de Mateo, reflejando shock y esperanza a la vez, mientras el ladrón también retrocedía balbuceando. «Ustedes tenían que saberlo, pero no era el momento, no hasta ahora». La voz del hombre tenía una gravedad que caló hondo. «Explicarlo todo, pero debemos irnos. No hay tiempo». Mateo titubeó. «¿Por qué no me buscaste? Me dejaste atrás». Su voz se rompió. Alejandro sentía que las respuestas estaban al borde, pero cada segundo que pasaba dibujaba más preguntas. El nuevo hombre se volvió hacia Alejandro. Tú eres parte de todo esto. Ese reloj significa más de lo que imaginas. No solo conecta a Mateo y a ti, guarda secretos que ahora están a punto de ser desvelados». «¿Qué secretos?». Alejandro apenas podía respirar. Su mente estaba cubriendo de confusión y miedo. «Tu padre, Mateo, no fue quien todos creen que era». La risa del ladrón resonó detrás de ellos, una burla a la revelación. «¿Así que él es tu viejo?». Sabía que algo oscuro venía del pasado. Pero Alejandro ni siquiera estaba escuchando. La mirada de Mateo en su padre combinaba confusión, enojo y un destello de algo más: traición. «¿De verdad lo eres?», preguntó Mateo, sus manos temblorosas alzándose como si buscara tiempo para entender. «Debes confiar en mí, hijo. Hay cosas en las que no tienes idea.
La familia no es lo que parece, dijo el hombre, levantando la mano como para tocar a Mateo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una sirena resonó, y de repente las luces de la policía teñían la calle. La figura del ladrón se desvaneció entre la multitud, llevándose consigo la incertidumbre, pero dejando tras de sí un velo de revelaciones que comenzaban a florecer. Mateo, debemos irnos. Alejandro apretó la mano de Mateo con firmeza, mientras se daban la vuelta, el grito de la verdad resonando en la noche, en su pecho. Una pregunta ardía más fuerte que el ruido a su alrededor. ¿Qué más ocultábala? ¿Podría confiar en ese hombre? La noche prometía más secretos y más caos, dejando a Alejandro preguntándose si todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de desmoronarse por completo. Mateo temblaba, sin saber si debía dar un paso adelante o retroceder. ¿Eres realmente tú?, susurró, incapaz de creer que aquel hombre que había creído perdido estaba frente a él. La tensión en el aire era palpable, y Alejandro, parado a su lado, sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre en el traje dio un paso hacia adelante. «Sí, soy tu padre», dijo con una voz que resonaba como un eco de un pasado que jamás había comprendido. «No hay tiempo para explicaciones largas. Debemos irnos ya». «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Alejandro, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó en la calle. La multitud, aún agitada por el caos anterior, comenzó a gritar. Alejandro miró hacia atrás y vio al ladrón, quien parecía menos interesado en lo que sucedía frente a ellos y más en el desastre que se desataba en el fondo. El aire se llenó de humo, y el olor a quemado penetró en sus pulmones. Un edificio a una cuadra comenzaba a arder, y las llamas se alzaban como serpientes voraces, devorando todo a su alrededor. El rugido del fuego cubría las voces de pánico. «¡Vamos, ahora!», gritó el padre de Mateo, su voz casi oscurecida por la confusión. Mateo, sin pensarlo, dio un paso hacia él, pero el chico se detuvo. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué nunca volviste?». La angustia atravesaba su voz. La mirada del hombre se oscureció y se volvió evasiva. «No era seguro, Mateo. Te dejé para protegerte», dijo, pero sus palabras sonaron más como una evasiva que una respuesta. «Eso no justifica nada», Alejandro interrumpió, su frustración creciendo como una llama salvaje. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó en la distancia. Una mujer se había caído, atrapada entre los escombros que iban cayendo del edificio en llamas. El corazón de Alejandro se detuvo al ver el horror en su rostro. La multitud se dispersaba y el caos reinante parecía consumir a todos. «Mateo, ven», gritó el hombre, extendiendo la mano hacia su hijo. Alejandro miró al hombre y sintió una mezcla de emociones, un instinto de proteger a Mateo y un deseo de mantenerlo alejado de ese ser que había causado tantos daños. Sudor frío cubrió su frente. «No tenemos tiempo para esto. Debemos ayudarla». Alejandro apresuró su paso hacia la mujer en peligro, arrastrando a Mateo tras de él. «No, Alejandro, es peligroso». Pero el instinto de Alejandro era más fuerte que la advertencia de Mateo. Mientras corría, podía sentir la tensión incrementándose. De repente, una figura colisionó contra él, golpeándolo con fuerza. Se encontró cara a cara con el ladrón. «Tú no vas a escapar», gruñó el hombre, su voz llena de rabia. Alejandro se preparó para una confrontación salvaje, cuando un grito desgarrador cortó el aire. Era Mateo, gritando. Se volteó
y vio algo que lo hizo helarse. El hombre en el traje, su supuesta figura paterna, había caído al suelo, sangre manando de una herida en su costado. El ladrón había sacado un cuchillo. «Tu padre no es lo que parece», espetó el ladrón con una sonrisa maliciosa, antes de desaparecer en la confusión. Mateo se arrodilló junto a su padre, en medio del caos, mientras Alejandro sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. «No, no, por favor, no», gritó, viendo a Mateo abrazar a su padre, quien yacía sin vida, su mirada perdida en la nada. La revelación lo golpeó como un puño. El hombre que supuestamente había querido proteger a Mateo había traído muerte en vez de salvación. La verdad de su familia se desmoronaba en un instante. Todo lo que había creído hasta ahora se transformaba en cenizas. Pero la confusión no terminó ahí. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, un estruendo atrajo la atención de todos. Desde las sombras apareció una mujer. Con una mirada llena de odio, Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. «Tú siempre estuviste detrás de esto», gritó ella, sus ojos fijos en Mateo. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, arrasado por dolor y confusión. «Tu verdadera madre», dijo la mujer, con una sonrisa que helaba la sangre. «Y tu padre solo fue un farsante». En ese momento, Alejandro sintió que todo se desmoronaba, que la verdad de quienes creían ser se estaba convirtiendo en un rompecabezas imposible de resolver. Con el combustible de la rabia y el dolor ardiendo, la escena final quedaba marcada por la incertidumbre, dejando a Mateo y Alejandro atrapados en un giro devastador que podría cambiar todo. La realidad que les había sido presentada era más oscura de lo que jamás imaginaron. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos más se escondían tras esa revelación? Y lo peor, ¿hasta dónde llegarían para proteger esos secretos? Todo parecía estar lanzado al aire, y la noche apenas comenzaba. Mateo estaba en shock. El rostro de su padre, al que había creído perdido, yacía inerte en el suelo, mientras que la figura de la mujer lo miraba con ojos fríos y un destello de venganza. «Tu verdadera madre», había dicho, y aquellas palabras resonaron en su mente. El caos a su alrededor se desvaneció. Los gritos, el humo, las sirenas no eran nada. Solo estaba él y la revelación helada. Había vivido una mentira. Alejandro, que se encontraba a su lado, sintió su corazón retumbar en su pecho. No solo fue un padre el que cayó, sino toda la historia que había tejido alrededor de su vida. «Levántate», gritó Mateo, su voz quebrándose. Pero el hombre no respondió. La desolación lo inundó. No podía procesar lo que estaba sucediendo. El ladrón, que había causado la muerte de su padre, corría entre la multitud, y con cada segundo que pasaba, el miedo se convertía en rabia. «¿Por qué?», gritó Mateo a la mujer. «¿Por qué no viniste antes?». Ella lo miró desde la distancia. Su expresión se endureció. «Porque la verdad es peligrosa, hijo. Tu padre tenía muchos enemigos». Alejandro hizo un movimiento, acercándose a Mateo. «Debemos irnos, ahora», dijo, intentando romper el hechizo de confusión que había atrapado a su amigo. «No, tengo que entender», protestó Mateo, pero una explosión de voces lo interrumpió. La multitud retrocedía, asustada por el fuego y la violencia. Sin embargo, lo que menos esperaba ocurrió en ese instante. Una figura emergió de la niebla de humo. Era el ladrón de antes.
Te he encontrado, gritó, y había algo en su mirada, un temor genuino. Pero no estaba allí por Mateo. Sus ojos se posaron en la madre de Mateo, desnudando una conexión que ninguno esperaba. Tú traicionaste, el ladrón gritó, señalándola con rabia. Mateo y Alejandro se intercambiaron miradas atónitas. La mujer se encogió, y por un segundo pareció vulnerable. No sé de qué hablas, dijo, pero tembló. El ladrón avanzó, ensombreciendo a la madre. Eras parte del plan. Nunca fuiste la inocente. Se desahogó el ladrón, las palabras salpicando de ira. Alejandro sintió que se le encogía el estómago. El hilo que los mantenía unidos estaba hecho trizas. ¿Qué plan?, preguntó Mateo, la confusión renovándose. Estaba atrapado en un laberinto del que no podía salir. Antes de que alguien pudiera responder, una sirena más cerca resonó. Las luces de la policía cegaron la escena. En un giro inesperado, la madre levantó la mano, su rostro inmutable. Tú no entiendes. Todo lo que hemos perdido. No puede acabar así. ¿Qué perdiste?, cuestionó Mateo, el dolor en su voz evidenciando la devastación de una vida de secretos. Pero este no era el final. El ladrón, asente, levantó la voz. Hubo un acuerdo. Tu padre y yo éramos aliados, hasta que ella apareció. El reloj no solo es una conexión familiar, es un traidor en forma de objeto. Es la clave para desvelar todo. Su mirada se vuelve frágil, llena de una historia de traición que parecía resurgir. Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿El reloj? ¿Qué hay de su historia? Sin previo aviso, la mujer comenzó a reír. Una risa fría, casi maníaca. Ese reloj no guarda solo secretos. Guarda el secreto de tu verdadero linaje, Mateo. Cualquier intento de deshacerte de él pondrá en peligro a todos. El espacio se llenó de expectativa, un silencio pesado en el aire, tras cada palabra. Mateo, con el corazón golpeándole en la garganta, se dio cuenta de que la conexión que había sentido con Alejandro no era suficiente para soportar todo el peso de esa nueva revelación. ¿Qué verdaderamente eran ellos? El ladrón, al borde del colapso, gritó: «No importa lo que creas, el tiempo se está acabando. Quien posea el reloj, posee el poder para cambiarlo todo». De repente, un estruendo aterrador interrumpió la tensa situación. El edificio en llamas implosionó, enviando nubarrones de escombros volando en todas direcciones. La multitud gritó, y el pánico invadió la escena. Mateo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Allí, en medio del fuego y la confusión, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante él, pero con un precio alto. La trágica muerte de su padre y la revelación de un legado que tal vez nunca había entendido. «Mateo», clamó Alejandro, su voz perforando el caos. «Debemos salvarnos». Pero una respuesta quedó atrapada en la garganta de Mateo. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había aprendido? ¿Qué consecuencias los esperaban? La trama se tensó, y el destino de los dos hombres parecía un hilo que se podía romper con el más mínimo tirón. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué peligro los acechaba ahora? El tiempo corría, y ellos estaban en el epicentro de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. Mateo estaba en shock. El rostro de su padre, al que había creído perdido, yacía inerte en el suelo.
mientras que la figura de la mujer lo miraba con ojos fríos y un destello de venganza. «Tu verdadera madre», había dicho, y aquellas palabras resonaron en su mente con un peso abrumador. El caos a su alrededor se desvaneció. Los gritos, el humo, las sirenas, no eran nada. Solo estaba él y la revelación helada. Había vivido una mentira. Alejandro, que se encontraba a su lado, sintió su corazón redumbar en su pecho. No solo fue un padre el que enfrentaron. Toda la historia que había tejido a su alrededor se desmoronaba. «¡Levántate!», gritó Mateo, su voz quebrándose, implorando. Pero el hombre no respondió. La desolación lo inundó. No podía procesar lo que estaba sucediendo. El ladrón, que había causado la muerte de su padre, corría entre la multitud, y con cada segundo que pasaba, el miedo se convertía en rabia. «¿Por qué?», gritó Mateo a la mujer. «¿Por qué no viniste antes?». Ella lo miró desde la distancia. El rencor en su rostro se evaporó. «Porque la verdad es peligrosa, hijo. Tu padre tenía muchos secretos». «¿Qué secretos?». Mateo sentía que el aire se le escapaba. Cada palabra que decía se hundía más en un abismo de confusión. Antes de que alguien pudiera responder, las llamas del edificio que ardía detrás empezaron a cobrar fuerza, iluminando sus rostros con una luz menacing y ciega. El ladrón miró hacia el fuego, y de repente pareció darse cuenta de algo terrible. «No puede ser», murmuró con los ojos desorbitados. «¿Qué?». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras su mirada iba de la madre de Mateo a la figura del ladrón. Estaba claro que algo más se estaba desmoronando entre ellos. «Él es el traidor», gritó el ladrón, señalando a la madre de Mateo. «Tu padre no fue el único que guardó secretos. Ella hizo un pacto que nunca debió existir». Mateo dio un paso atrás, el corazón martillándole en el pecho. «¿Qué haces decir eso?». Su voz tembló mientras miraba a su madre, buscando respuestas en su rostro. La mujer no se inmutó. No estaba lista para decir la verdad. «Mateo, a veces el poder viene con un precio. Tu madre es la madre de todos los secretos. No solo te dejó atrás, fue cómplice. No todo el mundo es quien dice ser». El ladrón seguía gritando, temblando de furia. Por un instante el mundo pareció detenerse. Todo lo que Mateo había conocido, cada pieza de su vida, comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes. «¿Con quién estás jugando, mamá?», replicó con incredulidad, y en ese momento algo cambió en ella. Un destello en sus ojos, que no era de amor, sino de miedo. El ladrón, aún vibrante de rabia, tuvo la audacia de acercarse más a ella. «Tú siempre supiste lo que hacía tu marido. Siempre supiste». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la situación se tornó más caótica. Un temblor recorrió la tierra justo en el instante en que una lluvia de escombros caía del edificio en llamas. El ladrón se giró hacia Mateo y Alejandro en un acto desesperado. «Tú no entiendes. Si este lugar explota, todos estamos perdidos». Mateo, aturdido, miró a su madre buscando respuestas, pero el horror en su mirada era suficiente. «¿Qué eres realmente?», exigió. El grito quedó ahogado por un estruendo ensordecedor. El ladrón tomó el reloj de Alejandro, aún en su mano. «Esto es más que un objeto. Es el inicio de una guerra que cambiará todo lo que conocen. No puedes dejar que caiga en malas manos». La escena se tornó aún más frenética. La madre de Mateo, con una mirada resuelta y furiosa, lanzó un grito. «Nunca debí haber vuelto. Esto es mi culpa». Y antes de que pudieran reaccionar,
dio un paso adelante, levantándose por encima del caos. ¿Qué estás haciendo? Alejandro sintió que el pánico lo invadía. «Voy a proteger a mi hijo», gritó, y con eso corrió hacia el fuego. Su figura se convirtió en una sombra amenazante. En un instante, las llamas la engulleron, y el eco de su grito se desvaneció en el aire. Mateo cayó de rodillas, el mundo echándose a sus pies. «No, mamá», era su grito desgarrador. Alejandro, aturdido, sintió que el reloj se le caía de las manos. Fue entonces cuando la revelación final llegó como un torbellino. «No es solo por ella», murmuró el ladrón entre sollozos. «Tu madre es el corazón de todo lo que buscamos. La voz de ella está en la clave». Las palabras resonaron, llenas de desesperación, y algo en su historia se volvió irreal. Mateo, paralizado en el tiempo, entendió al instante. Es la llave. Cada palabra fue un eco de dolor. El ladrón se abalanzó hacia Mateo, con la furia en su rostro. «Esto no ha terminado. Aún hay más secretos por descubrir». Pero en ese momento, Mateo sintió una mezcla de rabia y un destello de determinación. No importaba lo que hubiera aprendido. Ahora todo lo que creía, todo lo que sentía, se tambalearía sobre el abismo. Las llamas detrás de ellos rugían con fuerza. Lo que había comenzado como un intento de entendimiento se había convertido en la puerta de entrada a un caos inimaginable. La vida de Mateo nunca volvía a ser la misma. El camino por delante era incierto. En medio del fuego y los gritos, se dio cuenta de que las respuestas estaban en algún lugar más allá de lo que jamás imaginó. Y en ese instante, en medio de la oscuridad, una luz comenzaba a abrirse, una batalla que solo estaba comenzando. ¿Alguna vez podría salir de esta tormenta? Las preguntas resonaban en su mente. Y mientras el peligro se acercaba, supo que todo lo que había creído hasta ese momento estaba a punto de caer en un abismo aún más profundo. Mateo estaba en shock. El rostro de su padre, al que había creído perdido, yacía inerte en el suelo, mientras que la figura de la mujer lo miraba con ojos fríos y un destello de venganza. «Tu verdadera madre», había dicho, y esas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. El caos a su alrededor se desvaneció. Los gritos se mezclaban con los ruidos del fuego. Pero para él, nada tenía sentido en ese instante. Alejandro, que estaba a su lado, sintió su corazón retumbar en su pecho. No solo fue un padre el que perdieron. Toda la historia que habían tejido a su alrededor se desmoronaba. «Levántate», gritó Mateo, su voz desgarrada, suplicando. Pero el cuerpo de su padre permanecía inmóvil. La desesperación lo envolvió. El ladrón, que había causado la muerte de su padre, corría entre la multitud, y con cada segundo que pasaba, el miedo se convertía en rabia. «¿Por qué?», gritó Mateo a la mujer. «¿Por qué no viniste antes?». Ella lo miró, y en su rostro había algo más que rencor. Había una tristeza profunda. «Porque la verdad es peligrosa, hijo. Tu padre tenía muchos secretos», respondió cada palabra un tirón en el corazón de Mateo. «¿Qué secretos?». Le surgieron tantas preguntas, pero ninguna respuesta parecía venir. Los ecos del caos lo envolvían. De repente, el ladrón gritó: «¡Corran! ¡Se acerca la policía!». Y en un instante, que pareció una eternidad, los ojos de la multitud se centraron en ellos. Un rugido de motores resonó a sus espaldas, pero eso era lo de menos. Mateo miró a su alrededor
Aterrorizado, no podía dejar que su madre se fuera, no sin respuestas. «¡Para!», le gritó. «Dame una razón para creer en ti», dirigiéndose a su madre, mientras el ladrón intentaba escapar entre la confusión. Pero en ese momento, una sombra familiar emergió entre el humo. Proveniente del caos. Era su hermano, un personaje del pasado que había creído perdido para siempre. «¿Mateo?», preguntó, casi en un susurro, y el corazón del chico se detuvo. «¿Qué haces aquí?», dijo Mateo, confundido, pero al mismo tiempo sintió un destello de esperanza. En la vorágine de secretos y revelaciones, allí estaba él, su hermano. «No hay tiempo», gritó el hermano, señalando a la mujer. «No la escuches. Ella ha estado manipulando todo desde las sombras. Nos ha usado a los dos». Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era posible? Cada palabra que su hermano decía resonaba con la misma intensidad que el fuego que ardía a su alrededor. «¿Qué quieres decir? ¿Eres parte de esto también?». El juego de engaño se volvía cada vez más espeluznante. «Ella nunca fue tu madre. Eres hijo de alguien más». El hermano salió a la luz, y en esa revelación el tiempo se congeló. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Todo lo que había creído estaba en el aire, desmoronándose. «¿Qué?». La incredulidad se dibujó en su rostro. «¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad». Pero su hermano se acercó, y había un profundo dolor en sus ojos, un dolor que revelaba secretos de toda una vida. «Ella nos ha mantenido en la oscuridad. Siempre lo hizo. El reloj es solo el principio. Hay cosas que no sabes, Mateo. Cosas que nos atañen a los dos», se apresuró a decir. Las llamas brillaban y chisporroteaban detrás de él. La tensión crecía. El aire se volvió denso. Alejandro miraba alternando entre Mateo y el hermano, sintiendo el peso de cada palabra. Todos los instintos le decían que allí había algo más. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó Mateo. Sus manos temblaban. «Ella es mi madre». Su voz se rompió, incapaz de procesar el horror que enfrentaba. El ladrón, que hasta ahora había estado a un lado, dejó caer el reloj con un brillo en sus ojos. «No se perderán en este caos, porque el reloj revela la verdadera herencia. No dejen que ella controle su destino». La confusión se apoderó de Mateo. Su mente daba vueltas. Justo cuando pensó que la locura había alcanzado su límite, un estruendo, más potente que todos los ruidos anteriores, resonó en la lejanía. Un grupo de hombres de traje oscuro emergió de entre las sombras. Eran figuras espectrales, como fantasmas, que parecían conocer cada secreto. «Es hora de hacer las paces», gritó uno, y en esa llamada tono pareció descender a un abismo de caos y revelaciones. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego rugiente se apoderó de sus vidas, haciendo estallar la verdad en 1000 pedazos. Mateo, confundido y aturdido, se dio cuenta de que su vida podría estar por cambiar de nuevo, pero esta vez de una forma que jamás habría imaginado. Todo lo que pensaba que sabía era cuestionado, dejando un hilo de incertidumbre que apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Quién era realmente aquella mujer que había llamado madre? ¿Y qué papel jugaba su hermano en todo esto? Él miró a Alejandro, a la figura de su hermano, y vio la mezcla de esperanza y miedo. Entonces, la vida se estaba precipitando hacia un misterio oscuro,
y de alguna manera ellos estaban en el centro, a punto de descubrir un peligro aún mayor. La noche apenas comenzaba, y aunque ya no había camino de regreso, la búsqueda de respuestas ahora lucía más peligrosa. La mujer que había revelado ser su madre lo miraba con ojos fríos, pero ahora en su mirada había un destello diferente, algo casi imperceptible, un matiz que hacía que el corazón de Mateo se acelerara. Un caos ensordecedor lo rodeaba. «¡Eres un mentiroso!», gritó el hermano de Mateo, su voz atravesando el estruendo del fuego. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El ladrón, con la mirada acelerada, retrocedió, consciente de que el tiempo se les escurría entre los dedos. «¡Esto no tiene sentido!», exclamó Alejandro, intentando mantener la cabeza fría, mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. «¡Debemos movernos ahora!». Pero Mateo estaba atrapado en un mar de confusión, silencio y gritos a su alrededor. En su mente había un aluvión de preguntas, y cada una pesaba más que la anterior. Fue en ese momento cuando el ladrón, sudoroso y frenético, alzó la voz. El reloj no puede caer en sus manos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, giró sobre sus talones, aparentemente decidido a escapar. Pero justo al dar la vuelta, se encontró frente a la figura de un hombre corpulento que emergió del humo, con ojos fríos y maliciosos. «¿Huyendo, hermano? No tan rápido», dijo el extraño. El ladrón retrocedió, atrapado entre el fuego y el enemigo. El bullicio alrededor se intensificó. Las llamas ardían con más furia, dejando que el calor abrazara sus rostros. Mateo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significa esto? El hombre que había salido de la niebla se veía como una sombra de un pasado que no conocía. Y antes de que pudiera pensar más, el ladrón, con una mirada de desesperación, gritó: «¡No pueden dejar que esto ocurra!». La figura oscura hizo un gesto hacia él, y sin previo aviso, una ráfaga de información llenó la atmósfera. «Estás a punto de descubrir la verdad sobre tu familia, Mateo, pero no te alegrarás de lo que halles». Con un movimiento rápido, el extraño desenfundó un objeto brillante que deslumbró a todos por un segundo. Era un arma. Resonaron, y todos comenzaron a moverse. Alejandro empujó a Mateo hacia un lado, mientras la multitud empezaba a entrar en pánico. El ladrón miró a Mateo. Su imagen reflejaba miedo y desesperanza. «Tú no puedes dejar que caiga en sus manos. El reloj es el único vínculo que tenemos», exclamó. Pero la figura del hombre oscuro avanzó con una determinación helada como el acero. En un giro dramático, el ladrón se abalanzó hacia el hombre y un disparo resonó en la noche. Time se detuvo, un momento de silencio desgarrador. Luego, el ladrón cayó al suelo, y la escena se llenó de gritos y caos. Mateo sintió la opresión en el pecho. «¡No!», gritó, mirando cómo la sangre brotaba del ladrón. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, y el horror se apoderó de su ser. «Esto no puede estar pasando». La madre, que había quedado a un lado, los miraba con una mezcla de rencor y satisfacción. Su expresión era un reflejo de secretos profundamente guardados. El hermano de Mateo dio un paso adelante, entre asqueado y asustado. «Espera, no dejemos que él gane»,
Tenemos que deshacernos del reloj, dijo, señalando el objeto en la mano de Alejandro. No, esperen, gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. De repente, un estruendo aterrador provocó un nuevo derrumbe en el edificio al fondo. El fuego parecía cobrar vida, devorando todo a su paso. ¡Corran!, ordenó, el terror llenando su voz. Con el ladrón tendido en el suelo y la figura oscura girándose hacia ellos, el grupo se lanzó a la fuga. Mateo, empujado de un lado a otro, sentía que cada paso podía ser el último. El reloj, ahora un símbolo de caos, se volvió a colocar en su mente como el objeto de su tormento. «¡Oh, Mateo! ¡No mires atrás!», le gritó Alejandro, mientras corrían. Pero en ese momento, la verdad de su vida golpeó a Mateo con fuerza. Había sido parte de un juego mucho más grande, mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras se alejaban, un grito desgarrador resonó detrás. Era el ladrón, con una última súplica. El reloj guarda la verdad. No dejen que la mentira los consuma. El eco de sus palabras se desvaneció, dejando un vacío que resonaba en la mente de Mateo. En medio de la cacería desatada, Mateo se dio cuenta de una verdad brutal. Todo lo que había creído hasta entonces había sido una ilusión. Con sus propias manos, había agarrado aquel reloj sin saber que era la clave de su legado, su dolor y su salvación. ¿Podría realmente permitir que su vida se definiera por esos secretos oscuros? Mientras el caos reinaba a su alrededor, otra verdad, mucho más perturbadora, empezaba a emerger. De repente, todo lo que conocía como amor y familia estaba al borde de desmoronarse. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más se ocultaba tras el velo de mentiras? Con cada paso, la verdad se acercaba, y eso solo podía significar más sufrimiento. Mateo sintió que el mundo giraba. La batalla apenas comenzaba, y él estaba en el centro. ¿Valdría la pena el precio de la verdad? Las llamas lo perseguían, y él, con cada latido, comprendía que la realidad era más oscura de lo que jamás pensó. Y en ese laberinto de secretos, mientras corrían hacia lo desconocido, se preguntaba, ¿a dónde los llevaría esa nueva realidad? Mateo y Alejandro corrieron por las calles, el eco del caos aún retumbando en sus oídos. Las sirenas a lo lejos resonaban como un recordatorio de la realidad, de la vida que habían dejado atrás entre llamas y secretos. Mateo, todavía asustado, sentía que su mundo se había desvanecido. La imagen del ladrón y su último grito resonaban en su mente. El reloj guarda la verdad. «¡Saltemos aquí!», gritó Alejandro, arrastrando a Mateo hacia un callejón oscuro. Mientras se ocultaban, la adrenalina les corría por las venas. Se podían escuchar los murmullos de la multitud distantes y el crujir de los edificios dañados. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Alejandro con el aliento agitado y la mirada fija en la salida del callejón. Mateo tragó saliva, aún en estado de shock. «¿Qué hacemos? ¿Qué significa todo esto?». El miedo se apoderaba de él, pero también sentía la necesidad de respuestas. «Necesito saber quién soy realmente», exclamó, con un nudo en la garganta. Alejandro se volvió hacia él, angustiado. «No lo sé, Mateo, pero no podemos dejar que esto termine así. Tenemos que encontrar una forma de salir de esta locura». El rostro de Alejandro mostraba la determinación que Mateo necesitaba en ese momento. De repente, se escucharon pasos acercándose. Ambos se quedaron en silencio, en espera. Al girar la esquina, apareció una figura. Era su hermano, el único que podía ayudarles a entender
todo lo que había pasado. «Mateo, Alejandro», gritó mientras corría hacia ellos. «Hay que irnos ya, están buscando a todos los que estaban cerca del fuego». Su rostro era una mezcla de pánico y urgencia. «¿Qué sabes del reloj? ¿Por qué es importante?», preguntó Mateo. Su voz era un susurro, entre la angustia y la curiosidad. Su hermano respiró hondo, como si reunir fuerzas. «Es la clave, Mateo. El reloj no solo conecta a nuestra familia, sino que también es un símbolo del poder que algunos quieren mantener oculto. Tu verdadero linaje está atado a él. No deben dejar que caiga en manos equivocadas». La revelación sorprendió a ambos y un escalofrío recorrió a Mateo. «Debemos destruirlo entonces», se atrevió a decir Alejandro, mientras el sonido de las sirenas seguía retumbando. «No», replicó el hermano con firmeza. «Debemos asegurarnos de que no llegue a los que quieren usarlo para hacer daño. Tenemos que descubrir la verdad de todo lo que ha pasado». Con las calles llenas de peligro, un nuevo sentido de determinación surgió en Mateo. «Está bien. Juntos vamos a averiguar quiénes somos realmente», dijo, sintiendo cómo su corazón latía con nuevos propósitos. Comenzaron a avanzar, alejándose del caos, hacia lo desconocido. Las luces de la ciudad eran un faro que brillaba ante ellos, y aunque el camino era incierto, sabían que tenían que enfrentar lo que estaba por venir. El nudo en la garganta de Mateo desapareció, reemplazado por la esperanza de desentrañar. Mientras se alejaban de la escena, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podrían realmente deshacerse de las sombras de su pasado? Justo en ese momento, sintió la mano de su hermano en su espalda. Finalmente, había una conexión real. En el murmullo del viento y las luces titilantes, Mateo y Alejandro se aventuraron hacia el futuro, determinando que la verdad pesaría más que mentiras, mientras los ecos del pasado se desvanecían en la noche. Pero dentro de ellos, una chispa de luz y valentía brilló con fuerza. Su historia apenas comenzaba. Y ahora, querido lector, este es el momento para que apoyes la historia. Necesitas suscribirte ahora al canal. No dejes que el misterio se pierda. Presiona el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. Y no olvides contarnos en los comentarios tus reacciones